Os invito, por tanto, a abrir las Escrituras en Hebreos capítulo 4. Vamos a estar leyendo tres versículos. Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Dios y Padre, nos acercamos de nuevo a ti en esta mañana con profundo gozo, Señor, y también con profunda reverencia, sabiendo que estamos delante del Señor de todas las cosas, aquel cuyo trono gobierna el universo. Y te pedimos, Señor, humildemente en esta mañana que tú nos visites, que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino, Señor, que examinemos tu palabra con rectitud. Danos tú, Señor, la porción que necesitamos en esta mañana. Y, Señor, que tu siervo, Señor, quede olvidado en un rincón, pero que tú seas glorificado. Que este vaso de barro, Señor, sea usado y que tuya sea toda la gloria en esta mañana. Te pedimos y suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien, pues me gustaría que imaginarais un hombre que se decide hacer una excursión por la montaña. Un amigo le ha hablado de una vista majestuosa que hay al llegar a la cima de una montaña y una ruta que le lleva hasta donde hay un panorama espectacular. Y este hombre, pues así, se pone en marcha, empieza a ascender por la montaña, pero ocurre que al llegar a un recodo del camino, justo al doblar una falda de la montaña, ante él de repente se encuentra una vista majestuosa. Una vista que le deja sin palabras, algo que no esperaba en ese momento de la ruta encontrar. Y no tiene más remedio que hacer una pausa para admirar y saborear el paisaje que tiene delante de él. Y algo así, hermanos y amigos, es lo que le ocurre al autor de la carta a los Hebreos. Él está hablándonos de la superioridad de Cristo sobre todo y sobre todas las cosas. Y meditando en su persona, no tiene más remedio que hacer aquí una pausa. Es casi una doxología, es casi una alabanza a Dios, reflexionando en este gran mediador, este gran sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Recordad que cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando de un intermediario. Por así decirlo, el Señor Jesús es el puente que conecta lo divino con lo humano. En realidad, esto no es la primera vez que lo encontramos en las Escrituras. Si nos acercamos a Romanos capítulo 11, vemos que al apóstol Pablo le ocurre algo muy parecido. El apóstol Pablo, hablándonos de ese gran misterio que es que Dios mismo ha sujetado en desobediencia a Israel para de esta forma que entre la salvación a todos los gentiles. Él mismo exclama, admirado, delante de este misterio insondable, de esta belleza inigualable que es la propia mente del Señor. Y así Él nos dice, meditando en estas cosas, versículo 33, capítulo 11, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, por él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el apóstol Pablo continúa con su carta. Y aquí en Hebreos, como digo, encontramos algo parecido. Esta pausa que el autor ha de hacer para admirar a este gran Salvador, este gran intermediario que tenemos ante nosotros. Volviendo al pasaje aquí en Hebreos 4, fijaros el contexto siempre tan importante, siempre tan necesario. Nos está hablando de que el pueblo de Israel es desobediente.
La desobediencia es el contexto que hay en este texto. Fijaros, Hebreos 3, versículo 18. Estoy leyendo la versión del 95, lo digo por si veis alguna pequeña variación. Hebreos 3, 18, y a quienes juró que no traían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Capítulo 4, versículo 6, sigue con la escritura y nos dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo prometido por Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Y el versículo 11, mismo capítulo 4, procuremos pues nosotros entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pueblo de Israel, teniendo delante de sí tan grandes portentos y maravillas, una y otra vez se quejaron. Nosotros no somos muy diferentes, somos desobedientes de acto, de palabra, de pensamiento, de omisión, y así lo demuestra realmente nuestra experiencia diaria. Por tanto, la pregunta en esta mañana es: ¿cómo escaparemos nosotros de esta ira venidera? Versículo 13 nos recuerda que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia divina. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La mirada escudriñadora de Dios, que aquí es comparada también a algo que penetra hasta el fondo de nuestra alma, que examina todo lo que hay en nuestro corazón y no hay nada que se le esconda a Él. Por tanto, ¿cómo haremos para entrar en este reposo que se le ha prometido al pueblo de Dios? Y la respuesta no es otra que a través del gran sumo sacerdote Jesús. No hay otra manera, no hay ningún otro camino. Y en esta mañana es el título de nuestra predicación. El gran sumo sacerdote Jesús nos está invitando. Y vamos a ver que en estos 3 versículos el propio Señor Jesús nos ofrece 3 invitaciones, una en cada versículo. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, en primer lugar, Jesús nos está invitando a que nos aferremos a la fe que profesamos. Si empezamos a leer desde el capítulo 1 hacia adelante y llegamos aquí al capítulo 10 de Hebreos, veremos que el Señor Jesús es comparado constantemente con todo y con todos. Es comparado con seres, es comparado con instituciones, es comparado con ceremonias, y una y otra vez se nos recuerda que Jesús es superior a todas estas cosas. De hecho, si vamos al capítulo 11, lo que encontramos es un ejemplo de aquellos que por fe vivieron a través de este gran mediador, y en los capítulos 12 y 13 de Hebreos encontramos cómo poner en marcha, cómo vivir esta vida cristiana a la luz de lo que nos ha enseñado. Básicamente eso y otras cosas más, por supuesto, es el libro de Hebreos. En primer lugar, el autor aquí en la carta compara a Jesús con los ángeles y nos dice que estos ángeles son seres poderosísimos, capaces de grandes proezas, capaces de destruir, por ejemplo, una ciudad en un solo instante, y que además son increíblemente bellos. ¿Recordáis? El apóstol Juan, por 2 veces, no una, 2, intenta adorar al ángel que se le aparece en el libro de Apocalipsis. Y nos dice Hebreos que Jesús es mayor que cualquier ángel. Luego a continuación se nos compara a Jesús con los profetas. Los profetas son estos voceros de Dios, hombres valientes, llenos del Espíritu Santo, muchas veces perseguidos y cuya vida perdieron por ser tan valientes. Y nos dice Hebreos que Jesús es mayor que todos los profetas. Y Jesús es comparado también con Moisés, el gran libertador, el gran legislador de Israel. Y nos dice Hebreos que Jesús es mayor que Moisés. Y Jesús es comparado con Josué, este gran capitán de Israel que lleva el pueblo a través de grandes victorias hasta la tierra prometida. Y nos dice que Jesús es mayor que Josué. Y también aparece este rey sacerdote enigmático, Melquisedec, que nos dice que
es mayor que el mismo Abraham. ¿Por qué? Porque recibe los diezmos de él. Y así nos dice que el menor es bendecido por el mayor. Y nos dice Hebreos que Jesús es mayor que Melquisedec. Y así, si continuamos, veréis que Jesús es comparado con el antiguo pacto, es comparado con el templo, es comparado con los sacrificios, pero Jesús es mayor que todos ellos, porque Él es el verdadero y perfecto pacto, el verdadero y perfecto templo y el verdadero y perfecto sacrificio. Todo en el Antiguo Testamento está apuntando y señalando a este gran sumo sacerdote que habría de venir. Y todo el Nuevo Testamento se llena de este perfecto mediador que ya ha venido y cumplido con las profecías y las promesas relativas al Mesías Redentor. Cuán hermoso e incomparable es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo nos aferramos a la fe que profesamos? En primer lugar, nos aferramos a la fe que profesamos cuando reconocemos la grandeza de Jesús. Fijémonos bien que Jesús no es un hombre cualquiera. Nos dice en el capítulo 1 que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre. La palabra que se nos traduce aquí en el versículo 14 de nuestro texto, la palabra que hemos leído como gran sumo sacerdote, en original es mega. Es la palabra mega. Es la palabra que usamos para definir algo que es muy grande, que es algo que es enorme. En el sistema internacional de unidades representa 1.000.000. Por ejemplo, un megatón equivale a 1.000.000 de toneladas y pues, un megabyte es 1.000.000 de bytes. Y cuando nosotros añadimos este prefijo a una palabra, lo que hacemos es que esta palabra se convierta en algo enorme. Por ejemplo, una megaciudad. Una ciudad, para que se considere megaciudad, tiene que tener mínimo 10 millones de habitantes. Y como dato anecdótico, la Ciudad de México tiene casi 10 millones de habitantes, tiene 9 con algo, pero normalmente se cuenta también el área metropolitana de una ciudad. Y así llegamos a casi 23 millones, o sea que la Ciudad de México es una megaciudad. Volviendo a nuestro texto, por tanto, cuando la Escritura nos dice, nos afirma que Jesús es el gran sumo sacerdote, nos está diciendo que Él es el mega sacerdote, el mayor de todos los sacerdotes habidos y por haber. Y no solo nos aferramos a la fe que profesamos cuando reconocemos la grandeza de Jesús, sino que también nos aferramos a la fe que profesamos cuando entendemos la superioridad de Jesús. Mismo versículo 14 nos habla de que este mega sumo sacerdote traspasó los cielos, perforó los cielos, entró en el lugar santísimo. Fijaros, si dais unas páginas en Hebreos capítulo 9, cómo se nos explica de forma mucho mejor de lo que yo podría hacer. Versículos 24 y 26. Hebreos 9, 24 y 26, y nos dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, en el tiempo final, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aarón y todos sus descendientes, y hablo de Aarón como primer gran sumo sacerdote, por lo menos de la orden levítica, porque tenemos a Adán como sumo sacerdote en primer lugar, pero Aarón como el primero instituido según la familia de Leví. Él entraba en un santuario que era una copia del modelo celestial, era una imagen del verdadero. Todo estaba apuntando a ese verdadero templo, a ese lugar santísimo que encontramos en el Señor Jesús en su máxima exponencia. Pero el Señor Jesús entró de una vez para siempre, no múltiples ocasiones, con su propia sangre y en el lugar perfecto, verdadero,
como representante nuestro. Dejadme que os haga una pequeña comparación para que veáis lo que estoy intentando deciros en esta mañana. Voy a compararos a Aarón con Cristo en su persona o en su oficio, mejor dicho, de sumo sacerdote. Aarón, como ya acabo de explicar, entraba una vez al año en el lugar santísimo, que era una copia del santuario celestial, donde Cristo ha entrado una sola vez, perfecta y para siempre. Aarón, como se nos ha leído en Levítico, debía de purificarse, debía de limpiarse a sí mismo, porque era hombre pecador. Pero ¿qué nos habla la Escritura de Cristo? Que Él es el Cordero inmaculado, sin mancha, de Dios. Aarón debía de ofrecer sacrificios una y otra vez, sacrificios interminables, porque en sí mismo no quitaban el pecado, lo aplacaban señalando hacia el Cordero perfecto que lo quitaría un día, pero era algo interminable, siempre repitiéndolo, porque no eran perfectos en sí mismos. Pero Jesús, una sola vez, hemos leído en Hebreos capítulo 9, un solo sacrificio perfecto y para siempre. Aarón no podía usar su propia sangre, Aarón debía de sacrificar animales, pero sin embargo el Señor Jesús se sacrifica Él mismo, es su propia sangre, no sangre ajena la que es vertida en esa cruz. El sacerdote de Aarón y todos sus descendientes nunca fue instituido para que fuera eterno, era un sacerdocio temporal, sin entrar en el detalle de que todos nosotros somos también sacerdotes, pero eso es otro tema. Sin embargo, Jesús es y para siempre será nuestro gran sumo sacerdote en los cielos. Nos dice también la Escritura que parte de la vestidura de Aarón, de los sumos sacerdotes, era, aparte de rituales, de lavamiento, etc., era un vestido de lino fino que nos dice la Escritura, Apocalipsis 19 y otros textos, que es la justicia que hemos recibido de Cristo. ¿Y acaso Jesús no es el justo y el que justifica? Y también el sumo sacerdote llevaba una mitra, que es una especie de turbante, donde había una leyenda, donde había escrito una frase que era santidad a Jehová, santidad a Yahvé. Pero según Isaías capítulo 6, que nos dice Juan capítulo 12, que era el Señor Jesús mismo, en ese trono alto y sublime, que los ángeles ni siquiera pueden mirar directamente a descubrirse delante de la gloria de ese Rey que está en lo más alto. Le cantan santo, santo, santo. Él es tres veces santo, no puede ser más santo. También por último, recordaros que el sumo sacerdote llevaba un pectoral, una placa, donde tenía 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. ¿Y acaso no estamos nosotros representados en las manos, en los costados y en los pies de nuestro Señor Jesucristo? Él es el gran sumo sacerdote superior a cualquier otro sacerdote intermediario habido o por haber. Así pues, somos nosotros mejores que el pueblo de Israel en el desierto. Como ya hemos dicho, ellos vieron milagros portentosos, milagros de salvación increíbles, comieron el maná del cielo, bebieron del agua de la roca, vieron abrirse el mar, vieron al faraón ser engullido y sus ejércitos tenían la nube de la columna de fuego que les guiaba y les protegía por delante y por atrás, y aún así se quejaron una y otra vez, continuamente. Incluso quisieron volver a la esclavitud, ¿lo recordáis? Que empezaron a añorar, a echar de menos el pescado, los pepinos, los melones, los ajos, los puerros y las cebollas que comían de balde, dice la Escritura. ¿Eres tú mejor, más agradecido? ¿Estás contento con la lote, con la suerte que el Señor te concede en este mundo, o te quejas a menudo? Fijaros bien que aferrarnos a nuestra fe no solo es reconocer la superioridad de Cristo, es someternos a Él. No puedes reconocer la superioridad de este sumo sacerdote si no te sometes a Él. Juan 14 nos recuerda que si me amáis, guardad mis mandamientos. Como alguien ha dicho, si no hay obediencia, no hay cristianismo. Los demonios creen, incluso
yo creo que tienen una fe superior a la nuestra, ¿verdad? Han visto a Cristo a cara, han hablado con Él, pero es una fe intelectual. No es una fe que les lleva a la obediencia y al arrepentimiento. Por tanto, no obedecen a Dios. Así pues, somos nosotros obedientes a Cristo, porque fijaros bien que da igual toda la teología que sepas, da igual todas las buenas obras que puedas llegar a hacer, da igual cualquier cosa que tú hagas si no vives una vida entregada y obediente a Dios. No estoy hablando de una vida perfecta, ninguno de nosotros podemos aspirar a vivir perfectamente los días que nos toque en este mundo, pero sí podemos aspirar a vivir sinceramente para nuestro Dios y Señor. Y es en tu obediencia donde comprobarás si eres o no un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, o si todavía eres un pagano que está aferrado a su propia bondad, en vez de aferrarte a la fe y a las promesas de este gran sumo sacerdote. Así pues, Jesús nos está invitando a aferrarnos a la fe que profesamos. Versículo 15, en segundo lugar, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así pues, en segundo lugar, Jesús nos está invitando a confesar nuestras debilidades. Fijaros bien, hermanos y amigos, somos débiles por naturaleza. Somos débiles en muchos aspectos. Somos débiles tanto física como intelectualmente. Pero aquí el contexto claramente nos habla de una debilidad moral, de una incapacidad de hacer el bien que debiéramos hacer, de hacer lo que es correcto y justo. Y por esto la Escritura nos exhorta a que confesemos nuestras debilidades debido a esta incapacidad que tenemos. ¿Y por qué debemos confesar nuestras debilidades? Pues en primer lugar, confesamos nuestras debilidades porque Él se compadece de nosotros. Es muy interesante la palabra aquí en el versículo 15, que se nos traduce por compadecerse de nuestras debilidades. Es una palabra compuesta que significa literalmente empatizar. Empatizar, sentir junto a o sentir con nosotros. El ejemplo podría ser el de una madre que siente como suyo el dolor de sus hijos, o el de un hombre que siente en su carne la angustia de su propio hermano cuando está atravesando problemas. ¿Por qué estoy diciéndoos esto? Mirad, quisiera que no cometiéramos un grave error en esta mañana que creo que he visto muchas veces a mi alrededor, y es el pensar que Jesús tiene un conocimiento teórico de nuestras debilidades, limitaciones o necesidades. Él empatiza con nosotros porque Él ha estado donde tú estás, Él ha estado ya primero. Nos dice la Escritura que el Hijo de Dios se encarnó y vivió entre nosotros, y esto no fue, queridos amigos, un simple disfraz. Cristo no se puso en sí un vestido para que a ojos de todo el mundo pareciera un hombre, ni mucho menos. Jesús fue y para siempre será un hombre verdadero, 100% hombre, 100% Dios, completa y plenamente hombre, completa y plenamente Dios, el Dios hombre. Y como ser humano que es y que fue, Él pasó por todas las etapas de la vida. Él nació como nacen todos los bebés, sin ninguna diferencia. Recuerdo hace muchos años ver un cuadro famoso de Jesús como bebé, y lo habían pintado con unos ojos abiertos como platos, como escudriñándolo todo, consciente de todo a su alrededor. Este no es el Cristo de las Escrituras. Jesús nació como un niño, tuvo que ser cuidado como un niño, y creció como crecen todos los bebés para convertirse en un niño, vivió como niño, y de la niñez pasó a la juventud, y de la juventud a la etapa adulta. El Hijo de Dios debemos entender que cuando se encarna, cuando toma naturaleza humana, lo que hace es añadir. No es una resta, es una suma. Él no le restó
a su encarnación su divinidad, sino lo que hizo fue añadir a su naturaleza divina una naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre. Por eso es y por siempre será un hombre verdadero. Hoy en día, en la actualidad, Jesús tiene pulmones que necesita aire para respirar, tiene células en su cuerpo, tiene un corazón que bombea sangre, un cuerpo donde hay, como digo, células, donde hay pelos, pestañas, uñas, de una forma indescriptible para nosotros, porque vemos a Jesús resucitado, capaz de traspasar una puerta que por lo menos a nuestro nivel, a lo mejor a nivel atómico no, pero a nuestro nivel es algo físico impenetrable. Él traspasa una puerta y acto seguido toma alimento sólido, pero aún así sigue siendo un cuerpo, un supercuerpo, pero es un cuerpo humano. Tal es el compromiso que tiene con nosotros, que añadió, uno de esos grandes misterios de la Escritura, añadió algo que no le hacía ninguna falta y que por siempre tendrá, que es una naturaleza humana. Por eso Jesús puede empatizar contigo, porque donde tú has estado, Él ya ha estado, y por eso nos entiende, porque Él es uno de los nuestros. Y también confesamos nuestras debilidades porque Él entiende nuestras tentaciones. Dice nuestro versículo que Él fue tentado en todo, pero, una cláusula importante, pero sin pecado. Un hombre perfecto en todos sus caminos, pero sin nunca llegar a pecar de ninguna de las maneras. De nuevo, hemos de entender que la tentación para Cristo fue real. Fue muy, pero que muy real. Más real de lo que nosotros nunca podamos entender. Porque hay algunos que piensan que siendo Cristo Dios, pues tenía a su disposición todo el poder divino, como cuando cogemos un pendrive, una memoria, la enchufamos y descargamos todo lo que necesitemos. Pero esto no es lo que hizo Cristo cuando estuvo entre nosotros. Él vivía en sujeción al Padre y no hacía nada por su propia voluntad, sino de acuerdo con el Padre. Él no usaba su poder como ser divino, usaba el poder en dependencia del Padre, del Espíritu Santo. Él vivió como hombre entre nosotros. Y nos dicen los teólogos, y nos dicen las Escrituras, que Dios no puede pecar. Es imposible que Dios peque. Dios no puede ser tentado. La tentación no estaba en su naturaleza divina, estaba en su naturaleza como hombre. Era bien real. Nosotros como seres humanos estamos continuamente bombardeados por el pecado, no solo exterior, sino interior, porque el enemigo está dentro de las murallas, por así decirlo. Y nos explican aquellos que han estudiado un poco más que nosotros que en Cristo encontramos dos naturalezas, pero una sola persona. Es una persona con dos naturalezas. Y repito, la naturaleza divina no podía ser tentada, no podía pecar. Pero Cristo, en su naturaleza humana, fue completa y totalmente asediado, perseguido y atacado hasta lo sumo por el maligno. Si alguna vez se desató toda la furia del infierno contra una persona, eso fue contra nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez existió un varón de dolores experimentado en quebranto, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Su agonía, nos dice los evangelios, en algún momento fue tan extrema, tan penetrante, que sintió una angustia y una tristeza cercanas a la muerte, hasta el punto que sudó gotas de sangre. Y nos dice la medicina que esto es verdad y es real en casos extremos, completamente extremos de agonía y de dolor. Por eso entendemos que la tentación del Señor Jesús no solo fue real, sino que fue más intensa y más real de lo que tú o yo nunca llegaremos a experimentar o a comprender. Estamos hablando del ser más refinado, más puro de todo el universo. Este ser que siempre ha estado rodeado de la máxima belleza
del máximo honor, de la máxima gloria, si no fue suficiente que, como nos dice Filipenses capítulo 2, dejara toda esa gloria para encarnarse, dio un paso más y fue hasta la muerte de cruz, fue hasta la cruz. Y allí, en esa cruz, toda nuestra suciedad, todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, todas nuestras suciedades fueron vertidas sobre Él, fueron puestas sobre su cabeza. Dice 2 Corintios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y aunque nunca se halló ni se hallará pecado alguno en Cristo, de una manera que no podemos entender porque está rodeado de misterio, todo el pecado de su pueblo fue imputado, fue traspasado, fue transferido sobre Él. De hecho, como nota a pie de página, se ha nombrado algo durante el tiempo de la Santa Cena, hubo una imputación, nos hablan los teólogos de una doble imputación. Él recibe nuestro pecado, nosotros recibimos nuestra justicia, su justicia, perdón. Nuestra suciedad es puesta sobre Él y nosotros a cambio recibimos toda su justicia, toda su belleza. Él recibe toda la suciedad del pecado y lo convierte en justicia que recibimos en nuestra cuenta. Y esto es algo asombroso. Esto es algo que nos explican las Escrituras como que este Cordero de Dios bebió hasta la última gota de la santa y perfecta copa de la ira del Padre que fue vertida sobre su Hijo bien amado. Y así se cumplió lo que nos dice el profeta Isaías: por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso me gustaría que ninguno aquí se equivocara en este asunto. Cristo entiende perfecta y completamente lo que implica ser tentado como ser humano, más allá de lo que tú nunca vas a llegar a padecer. Y por eso Él te entiende y empatiza contigo. Todos tenemos a alguien de confianza a quien vamos, ¿verdad? Cuando estamos cargados o necesitados, cuando estamos con dolor, cuando estamos en busca de una palabra que nos anime. Puede ser un cónyuge, puede ser un amigo, puede ser un pastor. Yo creo que todos tenemos a alguien así. Pero Jesús, que entiende perfectamente cómo te sientes, te está invitando a que vayas a Él y le confieses tus pecados, tus problemas, tus necesidades, tus debilidades, tus carencias y todo lo que necesites confesarle. ¿Lo haces? ¿Lo hacéis? ¿Acudes a menudo a Jesús para orar y tener comunión con Él? ¿Acudes constantemente buscando su compañía? ¿Vas a la fuente o te contentas con sucedáneos? Esto no es nuevo. Ya en los tiempos de Jeremías el pueblo se conformaba con cisternas rotas que no retenían el agua en vez de buscar aquel que es el agua de vida eterna y saciante. Cada vez que clamas en oración, cada vez que te acercas en oración a Dios, tu gran sumo sacerdote está empatizando, está sintiendo contigo y por ti. Se está compadeciendo y acude como sustituto, como mediador, acude al Padre amado para asegurarse de que la oración traída y mejorada por su propio Espíritu Santo sea recibida y contestada según la sabiduría y el poder de Dios. Así pues, te pregunto, ¿es Jesús tu primera opción o está en segundo lugar? ¿Acudes a Él en necesidad o te acuerdas de Él cuando ya no te queda ningún otro remedio? Fíjate bien que nuestro Dios es un Dios celoso, no tolera, y de los rivales en nuestros corazones, Él siempre demanda las primicias de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros afectos y también de nuestras necesidades. Cristo, por así decirlo, ya ha preparado la mesa con las mejores viandas, ha llenado la copa con el más exquisito de los vinos. Pero recuerda que si tú eliges acudir a alguien o a algo por delante de Él cuando estás en necesidad, en realidad lo que estás haciendo es despreciar su oficio, su obra y su invitación.
Jesús nos está invitando a confesar nuestras debilidades. Tercer y último lugar, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En tercer lugar, Jesús nos está invitando a acercarnos al trono de la gracia. El lenguaje de este versículo es el lenguaje de la realeza. Nos recuerda otros momentos de la historia, como por ejemplo cuando el rey Asuero extendió el cetro a Esther. ¿Recordáis la historia? Sí, de forma resumida, hay un gran peligro que está amenazando al pueblo de la reina, que es judía, y la reina, arriesgando su propia vida, porque no había sido invitada, entra con osadía en el salón del rey. ¿Y qué ocurre? Que el rey, con gracia, extiende el cetro y al extenderlo la invita a acercarse al trono sin ningún peligro. Ya el peligro ha pasado. El rey te ha extendido una invitación. Y nuestro gran sumo sacerdote Jesús, que es el más grande de los reyes y el rey del universo, como Rey Supremo, en esta mañana Él hace lo mismo y nos extiende su cetro de gracia y misericordia para que nos acerquemos a su trono. Nos dice de nuevo Hebreos capítulo 1, 2 al 3, que Jesús es el heredero de todas las cosas. Es aquel que ha recibido como herencia todas las cosas, todo. Y nos dice, vamos a leerlo, que Él está sentado. Hebreos capítulo 1, versículo 2 en adelante dice que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está a la diestra del Dios Padre, el lugar de máximo poder y autoridad, el lugar del dominio, del control absoluto, sentado no porque esté durmiendo o inactivo, sino porque está reposando de su obra está acabada. Falta el toque final que llegará en su segunda venida, pero está acabada, porque así ocurrió en la cruz, donde Él ya venció para siempre. Y este mismo lenguaje del Jesús ya resucitado, que recibe todo el poder y toda la majestad, es el mismo lenguaje que encontramos en Mateo 28, donde Jesús, como segundo Adán, podéis encontrar la referencia en 1 Corintios 15 y en Romanos capítulo 5. Cuando digo segundo, me refiero cronológicamente, no en importancia, porque Jesús es el verdadero y perfecto Adán, que una vez resucitado, antes de ascender, toma el control sobre toda la tierra, el control que el primer Adán perdió, recibe todo el poder, el dominio, la autoridad y nos manda, nos comisiona como discípulos que vayamos y prediquemos hasta el fin del mundo su santo evangelio. Y este es el mismo Jesús, es el mismo lenguaje de poder, de dominio y autoridad el que se nos está usando aquí y nos está diciendo que nos acerquemos al trono, que nos acerquemos a su trono como soberanos. Está extendiendo el cetro y dándonos la bienvenida para otorgarnos su favor gratuito e inmerecido. ¿Y cómo debemos acercarnos a dicho trono? Jesús nos invita a acercarnos al trono con confianza, Recordar que en el antiguo pacto nadie podía acercarse al trono de Dios. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año, podía hacerlo. Era en el día más solemne de todo el año judío, que es el Yom Kippur, después de 10 días de arrepentimiento, empezando con el año nuevo. El 10º día, el Yom Kippur, es la celebración más sagrada e importante de todas las fiestas y celebraciones judías, el día de arrepentimiento y la expiación. ¿Recordáis lo que significa la palabra expiar?
Me gusta cuando cito ciertas palabras, explicarlas de forma aunque sea básica. Y expiar significa cubrir el pecado. Básicamente es cubrir el pecado para reconciliarnos con Dios. Y esto es lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. Él rociaba con la sangre del animal, expiaba el pecado del pueblo y por eso pues lo echaba la sangre sobre el arca, las cortinas y todo el mobiliario, porque estaba cubriendo el pecado del pueblo y apaciguando la ira de Dios por un año más. Y encontramos que, según las Escrituras, entrar en el lugar santísimo era algo bien sagrado, especial e incluso peligroso. Si el sumo sacerdote cometía un solo error, si modificaba aunque fuera ligeramente las instrucciones divinas, caía fulminado en el acto. De hecho, le ataban una cuerda a uno de los pies, al talón, pues claro, si hacía algo y moría dentro del lugar santísimo, nadie podía entrar, porque si alguien entraba también moría. Entonces ponían unas campanillas y si aquello dejaba de sonar, pues ya se imaginaban lo que había pasado y tirando de la cuerda podían sacar el cadáver del lugar santísimo. Así de temible, de espantoso, de incomprensible era el poder acercarse a la presencia de Dios, un Dios alejado de nosotros en su santidad y en su perfección, un Dios tan diferente que no puede ver el mal en ninguna de sus maneras, un Dios, como he dicho antes, que ni siquiera los querubines podían mirar, siendo seres tan poderosos y santos en sí mismos. ¿Por qué? Porque en ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios, estaba Dios habitando con su pueblo y nadie podía tratar a Dios y a su presencia a la ligera. Pero, en el nuevo pacto podemos y debemos acercarnos al trono de Dios, el verdadero lugar santísimo, en todo momento y lugar, sin lavamiento de ropa, sin tratamientos especiales, sin rituales estrictos, sin esperas, sin pedir hora, sin tener ningún temor. Podemos y debemos entrar porque siempre seremos recibidos inmediata y cordialmente ante el trono del gran Rey. Y cuán inmerecida y cuán desaprovechada es esta invitación que se nos otorga. Cuán grande y maravilloso es este privilegio que es nuestro de poder acceder ante el Rey Señor de toda la creación, aquel que gobierna en majestad. Podemos acceder en todo momento y lugar y ser escuchados con amor y atención. ¿Cómo nos acercamos al trono? Pues orando, hermanos. Cada vez que oramos nos estamos acercando al trono del Altísimo. Cada vez que estamos orando, entramos en el santuario celestial y de una forma simbólica todo alrededor de Dios se para y Él nos escucha y Él nos presta su máxima atención. Cada vez que oramos entramos y nos presentamos ante la presencia de nuestro gran Rey Emerador. Cada vez que clamamos en oración, estamos siendo representados por este mega sumo sacerdote, cubriendo nuestras oraciones, espiándolas y presentándolas ante el Padre para que no nos vea en nuestros muchos pecados, sino que nos vea en su gran justicia y santidad y podamos ser recibidos con aprobación. Cada vez que oramos, la sangre preciosa, rociada, que habla mejor que la de Abel, nos representa, nos espía en todas nuestras imperfecciones, apacigua la perfecta y santa ira de Dios, recordándole que el precio ya está pagado, recordándole y recordándonos que se nos ha concedido el sublime privilegio de acercarnos confiadamente ante el trono más alto y excelso que existe en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Hermano, hermana, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Es constante? ¿Es fluida? ¿Es un deleite? ¿Es una obligación? ¿Te acercas con gratitud y esperanza ante el trono del gran Rey? ¿O vas con desgana, con dudas, con temores, cuando te sobran 5 minutos y acaso ni siquiera eso? Debemos todos nosotros examinarnos honestamente
ante estas cosas y cambiar todo aquello que esté deshonrando a nuestro Dios y Señor. ¿Y para qué debemos acercarnos a este trono de gracia? Pues nos dice el texto que Jesús nos invita a acercarnos al trono para recibir misericordia y ayuda. El clímax y la conclusión de acercarnos a Dios no es porque Él nos necesite a nosotros, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Somos nosotros los que somos débiles y frágiles y rebeldes, no Dios. Somos nosotros los que nos desgastamos y desfallecemos en el largo camino de esta vida, no Dios. Somos nosotros los que pereceríamos si Dios retirase la mano que nos sustenta y nos dirige. Necesitamos ayuda. Todos los días y a todas horas necesitamos ayuda. Y aún así nos olvidamos de este gran privilegio que tenemos de acercarnos con libertad, con confianza al trono de la gracia y ser bienvenidos. La promesa divina es que Dios nos dará el socorro en el momento oportuno, ni antes ni después. A lo mejor no se te da el socorro cuando tú lo esperas, pero siempre lo recibirás en el momento que Dios, que es más sabio y perfecto que tú, considera adecuado. Misericordia, para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra relación con Dios renovada cada día. Gracia, para que Dios nos dé cada mañana las fuerzas necesarias para enfrentar lo que venga y que al llegar la noche podamos ir a dormir con gozo y paz, sabiendo que hemos honrado al Rey de Reyes. Si en esta mañana tú no eres un cristiano verdadero, según describe la Biblia, una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo por el poder y la obra del Espíritu Santo, tengo que avisarte que corres un grave peligro que es eterno, un peligro mortal de eternas consecuencias. Porque a causa de la dureza de tu corazón, de tu indiferencia, de tus rebeliones, de tu desobediencia, de todo aquello que la Biblia denomina con una sola palabra, a causa de tu pecado, estás bajo la ira divina. Y si tu pecado ha creado un abismo insondable entre tú y el Creador, ¿cómo vas a acercarte, que es un Dios 3 veces santo? ¿Cómo vas a aplacar esta sentencia que pende sobre tu cabeza? ¿Cómo vas a alcanzar este reposo prometido para todos aquellos que aman a Dios y esperan su venida? Se nos ha leído en Levítico 16, también podéis ir a Levítico 23 y otros pasajes, acerca de este día, del día de Yom Kippur, el día de la expiación, de cómo Aarón tomaba 2 machos cabríos. Uno de ellos era degollado allí mismo, y su sangre, como he explicado, era rociada sobre el propiciatorio, la tapa del arca, y esta sangre servía para cubrir de forma temporal los pecados de los hijos de Israel. Pero había un segundo macho cabrío, y lo que ocurre con este macho cabrío es muy diferente, porque este segundo animal no era sacrificado. Este segundo animal, lo que hacía el sumo sacerdote era imponer sus manos sobre él, le imputaba, le transmitía de forma simbólica los pecados del pueblo, y entonces era soltado en el desierto para que muriese. Y así dice la Escritura que llevaba consigo el pecado de Israel, y el pueblo era reconciliado. Y eso es exactamente lo que el Dios Padre hizo con su Hijo. Le impuso el pecado de su pueblo y luego lo envió a este mundo, a este desierto, para que muriera en una cruz y así nos reconciliáramos con Él. El Señor Jesús, como verdadero y perfecto sumo sacerdote y como verdadero y perfecto sacrificio, es al mismo tiempo el sacrificio y el sacrificador. Esto es lo más singular y extraordinario. Nunca ha ocurrido ni podrá volver a ocurrir, porque se escapa al orden natural de todas las cosas y desafía toda lógica o sentido común. Él es al mismo tiempo el sacrificio y el sacrificador. Jesús es el que realiza el sacrificio y al mismo tiempo ofrece su cuerpo para ser sacrificado. Jesús es el juez que declara la sentencia de muerte y al mismo tiempo se ofrece como reo para recibir el castigo que él mismo ha impuesto.
Jesús es el hombre que muere por su hermano y el Dios que muere para salvar a un pueblo innumerable. Por eso, este gran sumo sacerdote Jesús que os anunciamos es el único camino para reconciliarte con Dios. No hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro nombre tan completo y perfecto dado a los hombres. No existe ninguno otro tan singular y extraordinario, ningún ser que sea humano y divino por igual. Y esto es lo que es nuestro divino y humano, perfecto y justo Señor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Hebreos también, capítulo 7, nos recuerda que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los propios cielos. Hebreos 7, 26. Corre, por tanto, en esta mañana a los brazos de este gran sumo sacerdote Jesús si eres uno de sus hijos. Si no lo has hecho nunca, corre a los brazos de este gran sumo sacerdote Jesús antes de que sea demasiado tarde. El gran sumo sacerdote Jesús nos está invitando a aferrarnos a la fe que profesamos, nos está invitando a confesar nuestras debilidades y nos está invitando a acercarnos al trono de la gracia. Acerquémonos, pues, a nuestro gran sumo sacerdote, Rey Jesús. Señor Padre, en esta mañana te damos las gracias por este sublime, excelso, maravilloso, perfecto, grandioso, eterno Dios y Salvador, tu Hijo Jesús, el Dios que se hizo hombre para redimir a su pueblo, para salvar a una gran multitud, aquel que no estimó toda su gloria y todos sus tesoros y belleza, los dejó de lado y vino a este mundo y vivió como uno de nosotros, pero sin pecar, Señor. Y gracias a esa vida perfecta, entregada en esa cruz, que todos nosotros merecíamos, nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por este gran sumo sacerdote Jesús, que se apiada y se compadece de nosotros, y que nos invita que en todo momento y lugar vayamos con nuestras necesidades, con nuestras oraciones, con nuestra alabanza y nuestra adoración ante tu trono de majestad. Ese es su nombre que venimos esta mañana y te damos las gracias.